Mera, mera, hermana Norma. Bueno, Dios los bendiga a todos en esa hora de la mañana, saludándolos de una manera Amén. muy especial y contentos de estar en este grupo, predicando esa hermosa palabra que es de bendición y cambia y transforma la vida del ser humano. Amén. Bueno, quiero preguntarles si ahí me escuchan bien o de pronto no me Sí, señor, escuchan. el sonido está bien. De pronto se puede retirar un poquito la cámara, pero el sonido está bien. Ok, ok. Bueno, ustedes vamos a predicar esa hermosa palabra en esta mañana, amén. Ya creo que hemos orado y estamos con la disposición de escuchar a nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, y quiero que nos ubiquemos allá en Romanos capítulo 8, versículo 28, amén. La palabra de Dios, Romanos capítulo 8, versículo 28, que la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Amén. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es conforme a su propósito, son llamados. Amén. Quiero que meditemos en este tema, el propósito de Dios. Amén. Creo que era la hermana Norma, no estoy seguro, que hablaba sobre el tema que han manejado esta semana. Pues yo acabo de ingresar. Eso, y pues Dios me puso en el corazón que hablara de eso. Amén. Entonces, para hablar de un propósito de Dios, tenemos que saber qué significa la palabra propósito. Amén. La palabra propósito se define como la intención original o razón por la que algo fue creado. Amén. También es el ánimo o intención de hacer algo o de no hacer algo. Amén. Tomar la decisión de usted hacer algo por alguna razón o X, Y razón, usted tomar la decisión, amén, y proponerse a realizar algo. Eso significa la palabra propósito, establecer algo para tener una razón para hacer algo y encontrarle en sí esa forma de usted a través de ello generar un propósito, amén. Eso significa la palabra propósito, intención o razón por lo que algo fue creado. Propósito es de que usted haya hecho algo con el propósito de lograr algo. Amén. Y para ello vamos a hablar de unos ejemplos en esta mañana, los ejemplos de algunos propósitos que el ser humano se establece mientras estamos en vida. Amén. Que propósitos que mientras que estamos en vida queremos lograr. Amén. Por ejemplo, tenemos el propósito de un campeonato, ¿sí? El propósito de un campeonato de algún deporte. Si hablamos de algún campeonato, tenemos que hablar, por ejemplo, como un campeonato de fútbol, ¿sí? Algún deporte. Si hablamos del fútbol, los equipos se preparan para ganar, un ejemplo, la Copa del Mundial, ¿sí? Ellos se preparan un tiempo para poder llegar a esa final. Pero ¿cuál es el propósito de cada equipo, de cada país, ir a esa competición, a ese campeonato? La meta es ganar esa copa, ¿sí? La meta es ir a ganar ese mundial. No me imagino a ellos diciendo, bueno, yo iré a ese campeonato y mi propósito es ganar un partido, ganar dos partidos y mirar qué sucede. No, ellos se proponen, se hacen un propósito de ellos en su corazón y es darla toda ahí y llegar a esa final y ganar esa copa, amén. También tenemos el ejemplo del propósito de un matrimonio. Yo creo que la mayoría aquí son casados, amén, tienen su esposa, su esposo. ¿Y cuál es el propósito de un matrimonio? El propósito de yo casarme no es, bueno, me voy a casar con la mujer que me gusta o con el hombre que a usted le gusta y bueno, voy a hacerla feliz una semana. Vamos a ser felices una semana y después nos abrimos, cada uno se va para donde estaba y se acabó todo. No, es que el propósito mío es vivir con ella un año y después nos separamos y después, sí, eso no es el propósito de un matrimonio. Amén, no es vivir un momento, no. Sabemos que en la Biblia se ha estipulado también que el matrimonio es hasta la muerte, amén.
¿sí? Ese es el propósito de un matrimonio, hasta la muerte, esa es la meta. Amén. Porque propósito va de mano con la palabra meta o con ese sentido de llegar a una meta. Amén. Ese es el propósito de un matrimonio. Usted ser felices, servirle a Dios, pero hay un propósito que es hasta la muerte que dure ese matrimonio. Amén. También hay un propósito que es el propósito de ver a Dios cara a cara. Amén. No sé cuántos aquí en esa mañana tengan ese propósito de ir a ver al Señor, de que vayamos a ver al Señor cara a cara. Amén. Yo creo que esa es la meta que nos hemos propuesto todos. Desde que llegamos a ese hermoso y glorioso evangelio, conocimos a Dios, nos propusimos una meta. Amén. De llegar allá al cielo y ver al Señor cara a cara. Amén. Quizás no tanto porque hay personas que hablan mucho sobre los galardones sí, eso es muy lindo y es un honor, un privilegio, pero yo creo que la meta más importante de llegar al cielo es ver a Dios cara a cara, ser salvos por esa gracia bendita y ver al Señor cara a cara. Amén. Es un propósito y como es un propósito, mi estimado hermano, nosotros vivimos en un molde en el Señor. Amén. En sus manos estamos siendo moldeados cada día. Amén. Para lograr esa meta. Amén. Porque nosotros queremos ver al Señor cara a cara. Amén. Pero ya para ir concluyendo y entrar en el nudo de ese mensaje, quiero hablar en esa mañana del propósito de Dios en nuestra vida, en esa situación que estamos viviendo. Amén. Sí, sabemos que como leíamos al principio, la palabra del Señor dice que los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Son llamados. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Amén. Quizás para, para muchas muchachas, por aquí he mirado unas que están en ese grupo, las conocí desde que éramos más jóvenes, ¿sí? Y Dios estipuló un propósito con ellas y ahorita las miro que son esposas de pastores. Amén. Sí, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, amén. Dios establece algo porque incluso desde antes de la fundación del mundo, la palabra del Señor dice que ya nos conocía. Desde que estábamos del vientre de nuestra madre, antes de estar allí, ya Dios nos conocía, amén. Porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros en esta vida, amén. Cada uno nacimos con un propósito, tanto así que desde antes de nacer Dios nos conocía. Pero ¿cuál es el propósito de Dios en tu vida? Amén. Y cuando pensamos en eso, nacen preguntas. Amén, cuando hablamos de ello. Y una pregunta muy a veces nos imaginamos mucho es, ¿para qué Dios me tiene? A veces nos preguntamos eso. ¿Para qué Dios me tiene? Amén. ¿Para qué le sirvo a Dios en esta tierra? ¿Cuál es el sentido de yo estar en esta tierra? Más de uno también se pregunta. Amén. ¿Para qué me tiene Dios? Amén. ¿Para qué nos tiene Dios a nosotros aquí? ¿Para qué nos tiene? A veces nos preguntamos cuál es el propósito. Amén. Y déjame decirle que a veces en esta incertidumbre, por decirlo así, permítame decirlo, a veces nos preguntamos y a veces como que no encontramos del por qué, para qué estamos viviendo ese proceso en nuestra vida. Amén. Yo no sé qué proceso esté viviendo usted, mi estimado hermano, no sé qué le esté pasando, pero lo que sí estoy seguro es que cada uno de nosotros estamos viviendo un propósito, pero sepa usted, hermano, que ese propósito que usted está viviendo está en las manos de Dios, es su voluntad. Nada en este mundo funciona si no es de la voluntad de Dios. Todo, absolutamente todo va de la mano de la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de ese propósito, es porque es la voluntad de Dios moldearnos, cambiarnos esa forma de nosotros vivir para que ese propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Amén. Y entonces, ¿para qué me tiene Dios? ¿Sí? Daniel
Daniel se preguntaba, quizás, permítamelo alegorizar, ¿no? Me imagino yo que él se preguntaba, bueno, yo era el príncipe, me sacaron de mi tierra, me cambiaron mi lengua, incluso la comida, todo, absolutamente a Daniel le cambiaron todo. Amén. Pero él empezó un propósito en Dios, ¿sí? No era de hombre, ¿sí? Nada en esto, en este mundo, en este evangelio funciona por obra de hombre. En ese evangelio, nada, si esto funcionara por obra de hombres, ya muchas cosas se habrían acabado. Pero es que era el propósito de Dios en Daniel, amén. Daniel salió de su tierra, ¿sí? Lo llevaron, allá le cambiaron su lengua, su comida, todo, amén. Y empezó a vivir un propósito duro en el Señor, ¿sí? Duro, pero sepa, hermano, que una de las cosas más bonitas en este evangelio es hacer la voluntad de Dios. Es una de las cosas más lindas. A veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué esto y esto y esto? ¿Por qué, Señor? No, no le pregunte al Señor por qué. Dígale al Señor, permítame entender su propósito. Y Daniel siguió, sí, Dios lo puso, se guardó para el Señor y Dios lo puso en alto. Pero después el rey, sí, se inventó una ley y sucedió que si no adoraban esa estatua, sí, sería, vean, allí para que se lo comieran los leones, sí. Pero ¿qué pasó? Daniel, mejor dicho, amaba a Dios por encima de todo y dijo que no, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Los llevaron allá, al foso de los leones, ¿sí? Pero mire todo, todos de parte, lo sacaron desde niño, todo, ¿sí? Pero vea, le tocó ir a un foso de los leones. A veces vamos como, uno cree que todo se va solucionando, pero a veces vamos así, vamos creciendo en las manos de Dios y como que si los problemas fueran aumentando y uno, bueno, pero ¿por qué? ¿Sí? Yo soy un hijo de Dios, ¿por qué? No, hermano, es que este es el propósito de Dios, ¿sí? Este es el propósito de Dios. Hay un propósito, Dios tiene un propósito con nosotros, amén. Y vea lo que le sucede a Daniel. Dios lo libró de allá y hizo cosas grandes con Daniel. Y no solo con Daniel, nosotros nos ponemos a ver la Biblia y hay cantidades, ¿sí? Propósitos de Dios, propósitos. Todo en la Biblia, propósitos de Dios con cada persona, amén. ¿Sí? Si hablamos de José, amén, vea, José, por decirlo así, era como el hijo mimado de la casa, amén. Sus hermanos le tenían envidia, ¿sí? Y más cuando el padre le hizo esa túnica de colores, le cargaron una envidia brava a José. Pero mira lo que pasó con José. Dios tenía un propósito incluso a través de los sueños, ¿sí? Quizás José no lo entendía, pero esos sueños, ¿qué significan? No entiendo. Me imagino que eso decía José. No entendía nada del por qué soñaba eso. Pero después de que vio todo ese proceso en las manos de Dios, entendió, oiga, ahorita sí, cierto. Sí, porque entendió el propósito de Dios en su vida. Después de que estaba por allá en su casa, sus hermanos lo vendieron, ¿sí? Estuvo por allá en un pozo también, ¿sí? Después fue vendido, después de eso fue y allá, ¿sí? Allá donde, bueno, se me olvidó el nombre, pero bueno, estuvo allá de esclavo, ¿sí? Estuvo como de mayordomo, por decirlo así, y bueno, a causa de eso sabemos que una mujer quería hacerle daño a José, quería hacerle daño y bueno, sabemos que José huyó a esa tentación y a causa de eso tuvo que ir a la cárcel. Y me imagino, perdónenme que alegorizo un poco, pero me imagino que José decía, bueno, y esos sueños que yo tenía en la madrugada, ¿sí? Yo tengo al Dios, yo tengo al Dios de mi padre, ¿sí? Pero, ¿a dónde está Dios? Me imagino que José se preguntaba eso, ¿a dónde está Dios? ¿Sí? Y uno leyendo la Biblia y uno cree que José se demoró un poquito ahí en la cárcel, pero no, José demoró años en una cárcel, ¿sí? Años en una cárcel, pero así es el propósito de Dios, estimado hermano. Y José salió de la cárcel, por allá se acordaron de que José interpretaba sueños y fueron y le contaron al faraón, José puede interpretar su sueño y lo mandó a llamar
¿sí? Y mire algo curioso, a mí me encanta la historia de José porque es algo muy curioso. Después de que José estaba por allá en una cárcel, por allá lo tenían como el malo porque esa mujer lo acusó de mal manera, ¿sí? Y después de que José estaba por allá sin saber qué hacer, quizás sí, ya como que no, ya se acabó todo. Sí, esos sueños yo creo que eran mentiras, pero vean, el momento menos imaginable de José le cambió la situación, ¿sí? Después de que estaba en una cárcel, mi estimado hermano, José estaba en una cárcel, después de que estaba allá, sí, quizás en esa forma ya todo se acabó, pero en un instante le cambió la historia a José, le cambió su vida, ¿sí? Después de que estaba en una cárcel se convirtió en el gobernador de Egipto. Vea lo que Dios hace, ¿sí? O sea, a veces nosotros no entendemos el propósito, pero es que es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios. Y Dios nos está moldeando, nos está quitando lo malo, ¿sí? La Biblia habla mucho sobre las vasijas de barro, ¿sí? Sobre cómo debemos estar en ese evangelio. Somos un molde en las manos de Dios, ¿sí? Y usted mira cómo hace un alfarero las vasijas, va sacando todo lo malo, esas astillitas, todo, esas piedritas, no, tiene que ir puro barro y la va sacando. Así somos en el Señor. Él va sacando todo lo malo, todo. Y por eso vivimos en un propósito, para que la voluntad de Dios se haga en nuestra vida, ¿sí? Como les decía, hay que mirar algunas que son esposas de pastores, una de ellas era aquí el team incluso también, que está en ese grupo, pero vea donde Dios la ha puesto y a muchas también. Tuvieron que ver un propósito y entender ese llamado de Dios al santo ministerio. Amén. Aquí también sé que hay muchos que estamos viendo un propósito, hemos vivido un propósito. Creo que aquí está la hermana, se me olvida, Dianeri, creo que la miré por ahí. Amén. Y ella sabe un poco de mi vida. Esto, permítame, les cuento. Eso, cuando yo estaba niño, mi padre murió a los 14 años, ¿sí? Mi padre murió a los 14 años y en ese momento yo no entendía el por qué, ¿sí? No entendía por qué mi padre había muerto, no lo sabía. Yo decía, pero ¿por qué mi papá tuvo que morir? ¿Sí? Y ahorita, después de tanto tiempo, ¿sí? Ahorita entiendo que, aunque me dolió mucho, estimado hermano, y puede que suene algo raro, ¿sí? Mi papá era el ser que yo más amaba aquí, en esta vida, ¿sí? Pero en ese propósito de Dios y permitió que mi padre muriera, eso, la muerte de mi padre me enseñó a amar a Dios. Amén. Porque yo todo dependía de mi padre, todo, económicamente todo, ¿sí? Pero cuando él murió, a Joyner le cambió la situación y aprendí a depender de Dios, aprendí a amar a Dios, aprendí a servirle, amén. Y aunque a veces nos duelen muchas cosas, porque a veces nos duele hacer la voluntad de Dios o aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, pero sepa que una de las cosas más lindas en esta vida es hacer la voluntad de Dios. Si usted no hace la voluntad de Dios, nos estamos desviando y quizá nos toque, por decirlo así, un trote más duro. Amén. Vea lo que pasó con Jonás. Dios lo mandó a predicar el evangelio a Nínive, pero no quiso ir. Y que la Biblia dice que vino un gran pez y se lo comió. Amén. ¿Pero por qué? Porque no quiso hacer la voluntad de Dios. No dejó que ese propósito de Dios de ir a predicar ese evangelio allá en Nínive se hiciera realidad. Y Dios no quiso, bueno, pero yo lo escogí a usted, ¿sí? A veces no queremos hacer algo y Dios nos dice, pero es que yo lo escogí a usted. Fulanito, fulanita, yo lo escogí a usted. Y empieza Dios a moldearnos, ¿sí? Sabemos que aquí, no sé, aquí hay esposas de pastores, hay pastores, ¿sí? Hay músicos, ¿sí? Pero cada uno, antes de eso, hubo un propósito de Dios. Hubo un molde de Dios a esa manera para que ese propósito de Dios se cumpliera en nuestra vida, amén. Porque siempre vivimos en el propósito de Dios, amén. A pesar de que a veces como que, bueno, usted dice la fuerza de me acabaron, no, hermano. Hay muchas personas, en mi punto de vista, ¿no? No es que me lo vayan a tomar mal. En mi punto de vista, el evangelio no es duro, no es duro, ¿sí?
El evangelio es fácil cuando usted aprende a vivir el evangelio en verdad. ¿Sí? Ese cuentico de que el evangelio es duro y que aquí es duro y que mantengo frustración. No, Señor. Es una mentira. El evangelio no es duro, el evangelio es fácil. ¿Cuándo entendemos que el evangelio es fácil, mi estimado hermano? Cuando aprendemos a vivir en el espíritu. Ahí es donde las cosas cambian. Si usted vive en la carne, el evangelio se le va a volver hasta aburrido. Todo era lo mismo de siempre, tal, ¿sí? Pero cuando se aprende a vivir el evangelio en el propósito de Dios y de verdad a reconocer que necesita a Dios y vive en el espíritu, el evangelio se le hace muy fácil. ¿Por qué? Porque ahí se activan los frutos del espíritu, que son gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué acaba de decir? Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas, en pocas palabras, no hay nada que detenga a un cristiano que esté lleno de los frutos del Espíritu Santo. A mí no me vengan con cuentos de que el evangelio es duro y que no. Sí, puedo tener problemas, dificultades y porque yo he tenido momentos donde me la he pasado llor y llor en esa cama o en ese lugar que tenemos de oración en el Señor. Amén. Me la he pasado llore y llore. Sí, pero como vivo en el Espíritu y tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, entendemos que eso que estamos viviendo es el propósito de Dios. Y a pesar de que todo esté como triste o opacado el día, ¿sí? Porque llegan esos momentos donde no encontramos salida, como que se nos opaca el día. Pero a pesar de que haya tristeza y agonía en la carne, porque eso es el humano, porque el ser humano es sentimental, somos sentimentales, tenemos sentimientos, amén, nos da tristeza, pero aunque en la carne nos dé tristeza, hay un espíritu que está gozoso, ¿sí? Hay un espíritu que da paz, ¿sí? Tenemos que saber eso. A pesar de que hayan problemas, dificultades, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos paciencia, ¿sí? Debemos ser pacientes en ese proceso, no acelerarnos. A veces queremos cogerle la mano a Dios y torcérsela así, mejor dicho, no, Dios mío, para acá es, no. Eso es de Dios. Desde que le entregamos la vida a Dios, desde que nos bautizamos, le entregamos la vida a Dios y le dijimos, haga usted, Señor, conmigo lo que usted quiera. Haga conmigo lo que usted quiera, Señor. Y tenemos que sujetarnos a lo que Dios quiere con nosotros. Aprendamos a vivir de verdad en el propósito de Dios. No se queje, hermano. Nunca se queje. No, es que eso está duro. Eso está como duro. No, Dios mío, yeme. Porque incluso yo también al Señor muchas veces le pedí, no, Señor. Incluso algunos se me ríen porque a muchos les contaba ese testimonio, un momento donde yo no quería vivir más, ¿sí? Triste. Y le dije al Señor, si usted lanzó piedras desde el cielo, Señor, ¿por qué no me pega una piedra a mí? Sí, así le decía al Señor, porque estaba triste, pero hay que entender que es el propósito de Dios, ¿sí? Vea, hablamos mucho de la historia se me olvidó el nombre, hermano, se me olvidó el nombre, bueno, sí, pero cuando hablamos del propósito de Dios hay muchos ejemplos en la vida, en la Biblia, amén. Y esa es la enseñanza en esta mañana, hermanos, que están en ese hermoso grupo. Aprendamos a vivir en el propósito de Dios, amén. El propósito de Dios, cuando lo entendemos, es muy lindo en nuestra vida, amén. Cuando entendemos el propósito de Dios se convierte en un deleite para nosotros, en algo lindo para nosotros. Amén. Disfrute ese proceso que usted está viviendo, disfrutémoslo. Amén. Disfrutemos ese propósito, cada paso. Amén. Así como poníamos de ejemplo un campeonato de fútbol, ¿sí? Hay un proceso para poder llegar a esa final, ¿sí? Hay un proceso cuando los equipos luchan y luchan contra otros equipos para poder llegar a esa final. Así somos nosotros. Vamos en un propósito, vamos creciendo y hay cosas debemos mejorar, cambiar, sí, todo. Pero la meta es esa final. ¿Y cuál es esa final de nosotros? Llegar al cielo. Amén. Ser salvos y ver a Dios cara a cara. Amén. Ese es el propósito de Dios. Entonces, mis hermanos, aprendamos a vivir en el propósito de Dios. A pesar de que duela el proceso, debemos amar a Dios por encima
de todas las cosas. Amén. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Ese es el propósito de Dios. Viva el propósito de Dios en su vida. No se aparte, no piense desanimar, no. Gócese este evangelio, que este evangelio es para disfrutarlo. Amén. Ese evangelio es para llevarlo aquí en el corazón y disfrutar y amar este evangelio. Amén. No dudes, no dudes. En el nombre de Jesús se lo digo, no dudes de lo que un día Dios te dijo que iba a hacer con usted. No lo dudes, no dudes de lo que Dios te dijo, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Amén. Él no es mentiroso, ¿sí? Él no miente. Y lo que Dios dijo que iba a hacer con usted lo va a realizar. Y si ya lo está cumpliendo y si ya lo hizo, usted dirá, pero ¿por qué me está tocando eso? No, es el propósito de Dios. Aguante, hermano. Sí, porque, perdóneme, me alargo un poquito más, pero la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y usted mira y ya a muchos no les importa ya, incluso ya como que ya no vestir ni como evangélicos. Amén. Se desvían de eso. Ya se están alejando del propósito de Dios, que es ser salvos. ¿Sí? O sea, se está enfriando el amor de muchos. Pero también hay otra cosa, en la Biblia dice un texto que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aunque el amor de muchos se está enfriando, pero hay un mover sobrenatural en esos tiempos en la iglesia del Señor, en cada congregación, un mover del espíritu demasiadamente grande. Amén. Entonces vivamos en ese propósito, mi estimado hermano. Y así como nos conocimos, amén, por ese grupo y bueno, hay una amistad ya, ¿sí? Pero que todos los que estamos aquí podamos llegar allá al cielo. Entonces, mis hermanos, esta es la corta enseñanza en esta mañana y que Dios nos continúe bendiciendo, mis estimados hermanos. Amén. Pero no se le olviden, tenemos que aprender a vivir en el propósito de Dios. Amén. Y me gustaría que la hermana que está haciendo la apertura haga una oración y que Dios nos abra el corazón y el entendimiento para entender el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Dios los bendiga y bendiciones para todos.